Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta tarde. Que sea el Señor bendiciéndonos, ¿cierto? Aunque no debemos de mirar lo que somos pocos, que han faltado harto. El Señor dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y hoy día en esta tarde vemos más de su promesa, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a los que podemos estar en la casa del Señor en este día. Mis hermanos, la palabra del Señor la vamos a tener en San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Solo el puro versículo 15 le damos a lectura. Si la ha encontrado, le damos a lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ese solo versículo le vamos a dar lectura. Cuando le pedimos al Señor, mis hermanos, que nos dé una palabra, porque primero tenemos que buscar, orar para poder preparar la palabra que el Señor quiere que nosotros entregamos. Cierto, uno se empieza, como decía mi pastorita ayer en las Dorcas, uno prepara un tremendo bosquejo de repente y lo que dice es muy poquito. Pero que el Señor nos ayude, porque quizás este mensaje usted lo ha escuchado mucho, ¿cierto? Pero cada vez que nosotros le estudiamos, le buscamos, sacamos cada vez más provecho de este mensaje. Pero que el Señor nos ayude, porque el último corito decía, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero hacer. ¿Cierto? Muy lindo el corito que se cantaba. Y en esta tarde el título del mensaje le coloqué yo, predicando, pero demostrándolo. Porque nosotros debemos de predicar, como dice tu palabra, con ello y demostrándolo. Porque no es solo pararse aquí y predico yo y después no hago lo que la palabra me dice, me enseña. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque en este tiempo se habla mucho de la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca. Nosotros lo sabemos, mis hermanos, que ya los tiempos mejores no hay, ¿cierto? Y nosotros debemos estar con esa convicción de que ya los tiempos del Señor están muy cerca. Las señales, la mayoría se han cumplido, ¿cierto? Yo creo que nosotros, y lo que yo le quiero preguntar en esta tarde, mis hermanos, a través de este mensaje, nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, pero como dice su mensaje, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Habremos hecho nosotros algo de eso? ¿Cierto? Porque dice que nosotros debemos de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no acá dentro encerrado en las 4 paredes, mis hermanos. Nosotros debemos de salir afuera, donde está el necesitado, donde está el hambriento, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos, mis hermanos? Nosotros muchas veces no lo hacemos de salir a predicar afuera, porque nos da vergüenza, porque el qué los van a decir, ¿cierto? Por muchas razones. Pero su palabra nos dice que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar. A veces cuando están en el trabajo, las personas que trabajan, aún nosotros en nuestro hogar, cuando llega una visita, nuestro deber sería predicarle la palabra a aquel que no conoce, ¿cierto? En el trabajo, los que trabajan, a los compañeros que no conocen a Cristo, deberían de decirle de este Cristo maravilloso que nosotros conocemos. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Cuánto predicamos? Muchas veces no lo hacemos por vergüenza. ¿Y acaso Dios se avergüenza de nosotros? No, ¿cierto? Él no se avergüenza ni un día de nosotros. Y a veces por el hecho de que lo critiquen de ser cristianos, no hablamos. Pero que Dios nos ayude. Porque muchas veces, mis hermanos, a veces cuando llega gente nueva a la iglesia, nuestras mismas actitudes nuestras lo hacen salir. Pero que Dios nos ayude, porque el Señor nos manda a predicar su evangelio. No a que nosotros podamos sacar al que llega. ¿Cierto? Es muy difícil quizás hacerlo, mis hermanos, pero es un mandato que el Señor deja en su palabra estipulado, que nosotros debemos predicar. ¿Y con qué predicamos nosotros? Muchas veces con nuestro sello. Y a veces en el trabajo, en el hogar, en los colegios, en las universidades,
Si usted no es un buen hijo de Dios o no da a conocer de este evangelio de Dios, nos dicen para ser como ese, mejor no. Para ser como este que anda garabato limpio, mejor no. Y muchas veces nosotros, eso mis hermanos, deja mucho que desear afuera. Y por eso muchas veces no somos puente para que llegue otro. Porque en vez de ir por el mundo y predicar el evangelio, nosotros muchas veces hacemos que eso se convierta en otra versión. Que el Señor nos ayude para que como iglesia, nosotros, mis hermanos, podamos ir y predicar este evangelio. Porque muchas veces, mis hermanos, como les digo, nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Nos dedicamos muchas veces a otras cosas. Pero como les digo, aún nosotros como dueñas de casa, deberíamos de cuando alguien llega a nuestro hogar, predicarle. ¿Cierto? Porque muchas veces hablamos de todas otras cosas, menos de lo que nos conviene, que es la palabra. Y debemos ser sinceros delante de Dios. Porque nosotros no podemos mentirle al Señor que nosotros sí, que llega alguien y nos ponemos al tiro a hablar de cabeza del Señor. No, mentira. Pero que el Señor nos ayude. Y en esta tarde, mis hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Estamos siendo un puente de conexión entre Cristo y el mundo? ¿Nuestros actos y nuestro vocabulario es mejor a lo de la gente del mundo? Que lo hagamos nosotros esa pregunta. ¿Será mejor nuestro vocabulario nuestro al del mundo? Muchas veces somos muy parecidos a los del mundo. Porque a veces nuestro vocabulario deja más que desear que un hijo del Señor. Porque a veces nos vemos muy lindos acá dentro de la iglesia y afuera somos otra cosa. Que Dios nos ayude. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque nosotros debemos de ser lo que somos. Muchas veces decimos, acá no me ve el pastor. Acá no me ve el pastor que yo grito, digo este garabato, digo esto otro. En el colegio el pastor no me ve, no está al lado del pastor para que me escuche si yo dije un garabato o no. Pero hay uno que sí te está escuchando y sí te está viendo. ¿Cierto? Y el Señor en su mensaje nos lo dice que debemos ir con garabato o debemos insultar a este o insultar a otro. El Señor nos dice que debemos ir por el mundo y predicar su evangelio. Pero muchas veces con nuestros actos, con nuestras actitudes no lo hacemos. En el trabajo, como le decía a mis hermanos, vuelvo a recalcar esto, muchas veces la persona que se hace ser cristiano acá dentro de la iglesia, en el trabajo es otra cosa. ¿Cierto? Y conozco, mis hermanos, de muchas personas que se dicen ser cristianos, no en nuestra iglesia, en otras iglesias, que se dicen ser cristianos y en el trabajo, como una vez predicó mi pastor, y en el trabajo que saca, andas robando, andas haciendo cosas, ¿piensas que Dios no te ve? ¿Piensas que a Dios lo vas a engañar? No, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude, mis hermanos. Si el Señor en esta tarde quiso hablar este mensaje, mis hermanos, de que nosotros nos veamos por ese lado de que el Señor nos manda de ir y predicar su evangelio, que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos como para el Señor, no para que ser visto por los hombres. ¿Cierto? ¿Cómo podemos ganar a otras personas nosotros? Predicando el evangelio. No que por nuestras malas actitudes no lleguen. Porque muchos, como les decía al comienzo, nos dirán para ser como ese, que después anda peleando con medio mundo, para eso mejor no voy. Para eso mejor me quedo aquí. Pero que el Señor nos ayude para poder ser buenos hijos de Dios, porque el Señor no nos manda eso, mis hermanos. El Señor nos manda a amarnos. El Señor nos manda a que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, no de poder decir, no, porque este no me cae bien, yo no lo paso. Pero aunque a este que no te cae bien, también tenéis que predicarle. También tenéis que decirle de lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así también Cristo nos amó y dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios con aroma fragante. Que el Señor nos ayude, porque ahí dice, mis hermanos, y andar en amor, así como también Cristo os amó. No nos dice, anda y predícale a tu hermano enojado, como recalco ayer, conversábamos en las Dorcas, no va a ir usted ofuscado a decirle que Cristo te ama. ¿Cómo cree que esa persona va a recibir el mensaje del Señor? Porque usted tiene que hacerlo con amor, ¿cierto? Ir a hablarle a esa persona
con el mejor entendimiento para que él pueda entender y recibir lo que usted le va a entregar de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque muchas veces, como les digo, nosotros queremos predicarle al que solamente nos cae bien, pero no es así, porque el Señor en el mensaje dice: id por el mundo y predicar el evangelio. No solamente predicarle a los nuevos que llegan aquí a la iglesia, sino también afuera, donde está el necesitado, donde está el hambriento, donde está el sediento. Ahí tiene que llegar el mensaje del Señor, ¿cierto? Aún los niños en los colegios, ellos también pueden hablarle a los compañeros de este Cristo que ellos sirven, porque como les digo, muchas veces se avergüenzan. En las universidades donde van los jóvenes, muchas veces se avergüenzan de predicar de este Cristo, ¿cierto? ¿Y cuánto Cristo más nos ha dado a nosotros? Y a veces los niños tienen hasta miedo de hablarle a un compañerito o de decirle lo que Cristo ha hecho en su familia. Como le digo a mis hermanos, Cristo no se avergüenza de nosotros, y muchas veces nosotros nos avergonzamos de hablar algo tan mínimo como es la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude cada día, que el Señor nos aliente a través de su mensaje, mis hermanos. Quizás, como le decía, nosotros muchas veces preparamos un tremendo mensaje, pero a veces no es lo que el Señor quiere darnos. Que el Señor nos ayude, porque es difícil, como le digo. Pero ¿dónde iremos? ¿Qué no haremos? Que está el ojo de Jehová mirándonos. A veces, como le decía, al pastor podemos ocultarle muchas cosas, pero a Dios nunca. Porque Dios te ve en el trabajo, te ve en el colegio, te ve en la universidad, nos ve a nosotros como dueña de casa en nuestra casa. ¿Cómo nos comportamos? Que Dios nos ayude para poder ser cada día hijos obedientes al Señor, ¿cierto? Que Él nos ayude y nos guíe cada día, porque a veces con nuestro mismo actuar, hasta con nuestros propios hijos, el Señor nos prueba ahí, mis hermanos, y nos ve cómo nosotros actuamos, cómo nos comportamos como mamá, cómo somos como padres. Hasta en ese punto el Señor nos ve y nos mira y nos instruye a través de la palabra cómo nosotros debemos ser. Pero que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque nosotros debemos examinarnos nosotros mismos y ver cómo somos. ¿Estaré yo sirviendo para que otro llegue? ¿Qué estoy haciendo yo para que ser un puente, una ayuda para que otro llegue a la iglesia? O muchas veces nosotros mismos nos encargamos que no llegue gente nueva a nuestra iglesia. Nuestro deber es orar para que el Señor envíe almas y se salven, ¿cierto? Y lleguen al arrepentimiento de Cristo. No nosotros con nuestras actitudes echarlas para afuera. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, para que cada día podamos hacer la palabra del Señor y que hagamos lo que el Señor nos manda, de predicar, evangelizar su palabra del Señor, de que vayamos por distintos lugares, mis hermanos, a predicar el evangelio, porque no es tiempo, mis hermanos, de estar ahí, ¿cierto? De estar cuchicheando quizás con otras cosas que no nos conviene, a estar predicando de la palabra del Señor. Como les decía, mis hermanos, muchas veces nos preocupamos de llenarnos de otras cosas, de que muchas veces la tele está encendida todo el día mirando cosas que no nos convienen, a que nos preocupemos de la palabra del Señor. A veces ni siquiera dejamos un tiempo para poder buscar, pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos empaparnos de la palabra y poder ir y predicar su evangelio, como decía su palabra en esta tarde, mis hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta tarde. Quizás un corto mensaje, pero usted le puede sacar mayor provecho en su casa, leerlo, escudriñarlo. Sabemos que cada uno tiene una Biblia en su casa y podemos escudriñar la palabra y poder sacarle mayor provecho. Quizás lo que yo le dije, a lo mejor usted va a sacar otra cosa distinta. A lo mejor usted va a decirle, hermana, se equivocó, no lo hizo así. Si usted quiere leerlo, escudriñarlo, puede hacerlo, mi hermano, en su casa, tranquilamente, escuchando la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Este ha sido el mensaje en esta tarde. Dios sea ayudándolo, guiándonos cada día
para poder hacer la voluntad de Él, como dice su palabra, predicando el Evangelio a toda criatura. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Los invito a ponerse en pie y oramos al Señor por su palabra.